Bueno, entonces, por ejemplo, ahí regresando al problema que tuvieron, bueno, el problema que estábamos haciendo aquí en clase. Nada más que habla Excel. Pues ahí dentro del resumen de datos estadísticos nos aparece lo que es el grado de asimetría y kurtosis. ¿Sí? Entonces vamos a ver a qué se refieren estos. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros ya les había mostrado esta imagen donde tenemos diferentes tipos de histogramas. Sí, ahí, si se fijan, tenemos el histograma conocido como normal. Prácticamente tenemos una campana. ¿Sí? Y para ser más específico, una campana de Gauss. Que lo que nos dice la campana de Gauss es que la distribución de los datos en relación a la media, ¿sí? Pues va a ser igual de un lado. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros seguimos los puntos de este gráfico, nos vamos a dar cuenta sí, que tenemos una campana. ¿Sí? Más o menos así. Entonces, este es un histograma tipo normal porque podemos ver que con respecto a la media tenemos la igual distribución de datos del lado izquierdo que del lado derecho de la media, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es donde tenemos ya un histograma de asimetría positiva, ¿sí? Que si nosotros dibujamos la campana, pues nos podemos dar cuenta que aquí la distribución no es igual, ¿verdad? Podemos ver que los datos, si esta es la media, entonces los datos, hay mayor número de datos del lado derecho que del izquierdo, ¿sí? Entonces por eso la simetría es positiva. Sí, y luego tenemos el de peineta, el de bimodal y el del pico aislado. Todos estos tienen relación pues con precisamente el resultado de asimetría y de kurtosis que obtenemos nosotros de nuestro resumen de datos estadísticos. Y ahorita por favor también me recuerdan cómo se saca la bimoda o trimoda de un conjunto de datos. ¿Sí? Ya les puedo responder esa pregunta. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos pues con el índice de asimetría? Pues aquí nos referimos a la asimetría de Fisher, ¿sí? Que podemos nosotros tener dos tipos de curvas, una simétrica y otra asimétrica. Sí, básicamente esto se refiere a la distribución que tenemos nosotros de los datos con respecto a la media. Entonces, cuando hay simetría, significa que el mismo número de datos, aquí abajo, lo vamos a encontrar de un lado y del otro. ¿Sí? Esa viene siendo la distribución normal. ¿Sí lo están viendo? Sí, Miss. Entonces, aquí, entonces tenemos la simetría, se refiere pues a la cantidad de números o de datos que tenemos en proporción a la media. ¿Sí? Cuando tenemos igual número de datos a la izquierda y a la derecha, entonces significa que tenemos simetría, lo cual significa que tenemos una distribución normal.
En el caso de las campanas asimétricas, podemos tener una positiva y una negativa. ¿Sí? Aquí, cuando es positivo, significa que la mayoría de los datos se encuentran por encima de la media. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, si nosotros vemos la distribución, aquí se eleva de forma abrupta del lado izquierdo, ¿sí? Aquí podemos ver, hay menos datos hasta la media, ¿sí? Lo cual significa que hacia la derecha vamos a tener el mayor número de datos. Y eso es cuando el resultado nos da positivo. Cuando el resultado del valor de la simetría nos da negativo, significa que podríamos decir que la campana se inclina hacia la derecha, o sea, esta curva van a ser más abruptos los datos, los valores, pero la mayoría de los datos los vamos a encontrar hacia la izquierda de la media, ¿sí? O hacia abajo de la media, ¿sí? Entonces, por ahí, por ejemplo, ustedes, si vemos el problema, ¿sí? Ahí, por ejemplo, espérenme porque todavía tengo varios alumnos que quieren entrar. Que no abre el problema. Bueno, entonces ahorita vamos a revisar en base al problema que estábamos haciendo en clase. Sí, creo que nos daba una simetría negativa, lo cual significaba que el mayor número de datos se iba a encontrar, ¿sí?, hacia la izquierda de la media. ¿Sí? Y lo podemos ver nosotros por medio de nuestro histograma. A ver, aquí tenemos nosotros ya. Sí. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos nosotros nuestro ejercicio que estábamos haciendo. Si nos vamos al resumen de la estadística descriptiva, aquí podemos ver pues que la simetría es positiva. Entonces, en el caso de que sea positiva, entonces significa que tenemos que los datos se inclinan hacia la derecha. O sea, tenemos un mayor número de datos hacia los valores más altos de nuestro conjunto de datos. ¿Sí? La kurtosis, ¿a qué hace referencia? La kurtosis a lo que hace referencia es qué tan alta o qué tan chata va a estar nuestra curva. ¿Sí? Entonces, el valor de la kurtosis lo que hace es que determina la concentración de los valores de los datos que tenemos en nuestra curva o nuestro histograma. ¿Sí? Cuando los valores son menores a 0, entonces significa que tenemos una curva pronunciada. ¿Sí? Cuando es igual a 0, que se le llama leptocúrtica. Cuando el valor es igual a 0, ahora aquí hay que tomar nota, ¿eh? El 0, pues es un valor absoluto, ¿verdad? Entonces decíamos que no hay valores absolutos como tal. Entonces, ahí se considera un más menos 0.5 como 0, o sea, menos 0.003. Diríamos que es mesocúrtica. E incluso el resultado ahorita lo vamos a revisar que obtenemos en la kurtosis, sí, para ver qué tipo de gráfico tenemos. Entonces, igual a 0 significa más menos 0.5 aproximadamente. Y si tenemos
que es menor a 0, entonces ahí significa que la concentración de los valores, ¿sí?, es baja, por lo cual tenemos una platicúrtica. ¿Sí? Entonces vamos a ver nuestros resultados. Aquí, por ejemplo, en nuestro problema de Excel, teníamos que es menor a 0. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos que la curtosis, ¿sí la ven? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una baja concentración de datos, por lo cual significa que tenemos platicúrtica. Una platicúrtica. ¿Sí? Y lo podemos ver en el histograma. ¿Sí? En el histograma, aquí, por ejemplo, pues podemos ver que se concentran los datos en frecuencias menores a 13, ¿no? Si tuviéramos una concentración alta, entonces tendríamos valores a lo mejor hasta 20, 25, donde a lo mejor estaría más pronunciada la curva. Entonces, a eso nos referimos pues con los valores de la kurtosis y la simetría de nuestros datos. ¿Sí? Estos de aquí. Nos da Excel. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la mayoría de las veces nosotros asociamos toda esa información a lo que es una distribución normal. O sea, nosotros estamos acostumbrados a una distribución normal, donde la media, la moda y la mediana son iguales. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque si nosotros sabemos de la distribución normal, entonces también entendemos en la concentración de datos. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos del control estadístico de la calidad, eso es muy importante porque si queremos nosotros eliminar las variaciones, si queremos nosotros eliminar esa variabilidad dentro del proceso, pues tenemos que ver que nuestros productos se concentren lo más cercano a la media posible, porque acuérdense que la media va a ser de nuestros parámetros aceptables. Entonces, lo más cercano que se encuentren nuestros productos de la media significa que estamos eliminando esa variabilidad, ¿sí? Ahora, la distribución normal, entendiendo pues que la media, mediana y moda son iguales, entonces aquí tenemos que la misma cantidad de datos hacia abajo es igual a la cantidad de datos que tenemos hacia los extremos superiores de los valores de los datos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nos dice la distribución normal es que a una desviación estándar, acuérdense que a una desviación estándar hacia abajo, pues va a ser el valor de la media menos una desviación estándar, vamos a encontrar el 34.1% de nuestros datos. Mientras que a una desviación estándar hacia arriba encontramos el 34.1% de nuestros datos. ¿Qué significa? Que a una desviación estándar hacia arriba y hacia abajo encontramos el 68% de nuestros datos. O sea, si nuestros datos fueron 50, el 68% de los 50 datos, ¿cuánto es? 34. Entonces, ¿qué significa? Que aquí tenemos nosotros 34 de nuestros datos que pues están muy cercanos a la media, o sea, no están tan diferentes de la media, no hay tanta variabilidad. Si nos vamos a dos desviaciones estándar, entonces estaríamos sumando los 68 que teníamos aquí, más este 13.6 y ese 13.6, lo cual me dan que a dos desviaciones estándar yo tengo el 95% de nuestros datos. O sea, esto sí nos debe de quedar muy claro, ¿eh?
¿Sí lo ven? O sea, aquí y acá es a una desviación estándar. ¿Qué significa? Que a una desviación estándar nosotros tenemos el 68.2% del total de nuestros datos. ¿Sí? A dos desviaciones estándar, ¿sí? A dos desviaciones estándar vamos a tener, el 95%. Así es. ¿Sí? Bueno, más o menos. Bueno, digamos que está derechito. Entonces tenemos el 95.4%. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que a dos desviaciones estándar, pues casi tenemos todos nuestros datos. Acuérdense que ahí 6 sigma nos decía a 6 desviaciones estándar tenemos el 99.99% de nuestros productos dentro de los parámetros aceptables. O sea, nada más tenemos el que, 1 en 1,000,000 o 3.4 productos de defecto en 1,000,000. A ver, ¿quiénes presentaron 6 sigma? Sí, mis 3.4. 3.4 defectos por millón de productos. Que no es nada, ¿verdad? O sea, imagínense si fueran pesos. Tienes 1,000,000, 3.4 se te pierden, pues no es nada. ¿Sí? Entonces, por eso es de que la distribución normal en el control estadístico es muy importante, porque entre más productos tengamos conformados o que estén conformes con los estándares de calidad, pues menos variabilidad tenemos y mejor cumplimos con los estándares de calidad. ¿Sí? Entonces, para empezar, si nuestro proceso de producción no tiene este gráfico de distribución normal, pues va a ser más complejo por nosotros hacer que los procesos no tengan variaciones. ¿Sí? Por eso es de que tenemos que entender la distribución normal tal cual. ¿Sí? Entonces aquí sí es importante pues que entendamos la distribución normal. Porque de ahí pues parte una parte importante del control estadístico. Entonces, ¿ya le entendemos a la distribución normal? ¿Sí, chicos? Dime. Sí, aquí, por ejemplo, ustedes en su tarea que hicieron el histograma, el polígono de frecuencias asemeja esa, pues podríamos decir, campana, ¿verdad? Entonces nos permite de forma visual ver si tenemos una campana normal, una asimétrica, y si es asimétrica, hacia dónde se inclina la mayoría de los datos, a la izquierda o a la derecha, dependiendo cómo veamos la campana, ¿sí? Y si está achatada o no, para ver si los datos están concentrados o no. Entonces, pero sí, el histograma nos permite identificar, podríamos decir, pues cómo tenemos nuestros datos. ¿Sí? Pero la idea, pues, es que nuestro proceso tenga esos controles de calidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros eliminar esa variabilidad? Pues podríamos empezar para identificar aquellos, pues, actividades dentro del proceso que son las que causan los defectos, para así poderlos atender y eliminarlos, esa variabilidad, y tener productos de mejor calidad. ¿Sí? O sea, todo va a ir relacionado entre sí.
¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, Miss. Bueno, Sí. entonces, precisamente, ya que tenemos nosotros nuestro histograma, que vimos pues cómo están distribuidos, qué tipo de gráfico arroja en nuestro conjunto de datos, entonces ahora vamos a pasar a lo que es el diagrama de Pareto. Pero aquí, por ejemplo, esto fue lo que yo les había pedido que hicieran el día de ayer, que no tuvimos luz. Sí. Miren. Estas son las herramientas estadísticas de mayor uso para el control estadístico de procesos. ¿Sí? El histograma con su polígono de frecuencias para ver qué tipo de histograma tenemos, ¿sí? Para ver sobre todo qué tanta variabilidad hay dentro del proceso para poder pues relacionarlo a los sigmas, ¿verdad? Que nos señala el 6 sigma. El diagrama de Pareto, el diagrama de causa y efecto, que también se le conoce como el diagrama de pescado, ¿sí? El diagrama de efecto concentración, la carta de control, diagrama de dispersión y hoja de verificación. ¿Sí? Vamos a tratar de verlos todos. Aquí, por ejemplo, ya vimos el de histograma, al rato vamos a ver diagrama de Pareto. El de causa y efecto, el de pescado, pues y más que nada es, aquí en el diagrama de Pareto identificamos los errores, ¿sí? Y aquí pues las causas, ¿sí? Todo esto con el propósito de eliminarlos para, pues, eliminar esa variabilidad, ¿sí? Las cartas de control es lo que, estas sí las vamos a ver, ¿sí? Y esta es la que vamos a tratar de abarcar según nuestro programa académico, nuestro programa de la materia, pues esto lo vemos en esta unidad y la que viene, ¿sí? Y la hoja de verificación también la vamos a ver. Ya si alcanzamos, vemos el diagrama de dispersión. Entonces yo les había pedido que consultaran la definición, un ejemplo y para qué sirve. Entonces ahorita vamos a pasar al diagrama de Pareto. ¿Sí? ¿Qué es el diagrama de Pareto? De los que tuvieron la oportunidad de consultar. Chicos, No sé. a ver quiénes tuvieron oportunidad de consultar. Yo tengo, Miss, que el diagrama de Pareto es una gráfica que organiza valores, los cuales están separados por barras y organizados de mayor a menor, de izquierda a derecha respectivamente. Esta gráfica permite asignar un orden de prioridades para la toma de decisiones de una organización y determinar cuáles son los problemas más graves que se deben resolver primero. ¿Okay? A ver, vamos a ver, ¿alguien más? También tengo que está basado en el principio de Pareto, que según el cual el 80% de los problemas en un proceso de producción, de apenas el 20% de las causas, son provenientes de apenas el 20% de las causas. Es también conocido como el diagrama del 80-20. Así es. Yo tengo que su principal uso es elaborar dentro de una organización
evaluar todas las fallas, saber si se pueden resolver o mejor evitarlas. Aquí vas a ver, todo eso son cierto, ¿verdad? Entonces vas a hacer un problema práctico. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vas a hacer un diagrama de Pareto, sí, pero vamos a empezar ahí. Digamos que ustedes realizan una encuesta, ¿verdad? O sea, realmente cuando ustedes llevan a cabo una encuesta en la universidad sobre, pues, varios aspectos, ¿verdad? Entonces, digamos, si nosotros le queremos dar solución, o sea, como dice Pareto, ¿verdad? El 80% de los errores se generan con el 20% de las causas. O sea, si yo logro, ¿sí?, concentrarme en remediar o en solucionar el 20%, pues voy a tener el 80% ya de los errores, los voy a poder corregir. ¿Sí? Entonces, digamos, en el caso de la satisfacción de los alumnos. O sea, podríamos decir que el 80% de la insatisfacción de un cliente en la empresa se debe al 20% de las causas. Entonces, digamos que hacemos una encuesta. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Aquí voy a necesitar que me respondan anónimamente o no anónimamente. Lo pueden hacer por el chat o aquí abiertamente. Digamos que vamos a medir. ¿Sí están viendo el Excel? No, 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 mi, ¿No? ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. apaguen su micrófono. Entonces, digamos que aquí vamos a medir, bueno, para no caer en problemas, vamos a medir la satisfacción del cliente en una empresa de servicios que va a ser ¿qué empresa de servicios les llama la atención? Digamos, en la que estemos todos familiarizados. Me parece perfecto. Telcel. Telefonía. Telcel, pues. A ver, vamos a ver, ¿cuáles son los principales problemas que tienen las personas con sus teléfonos celulares? Con el servicio de su teléfono celular. Vamos a ver. Mala señal. La cobertura de red. La cobertura. ¿Qué más? ¿El costo del servicio? sí, Pero ahí, por Los ejemplo, planes que tienen que a veces son muy insuficientes. no te escuché, Alberto. ¿Si eras Alberto? Sí, maestra, los planes, por ejemplo, no me escucho, ¿verdad? Un poquito. Bueno, yo diría que los planes que ofrecen, maestra, que pues por lo general no son muy buenos para la gente que no puede pagarlos, que te dan muchos megas, que usualmente pues, son los planes de 500 para arriba, ¿no? Que, por ejemplo, una recarguita de esas, un plan de 50 pesos, de 20 pesos, no dura más que una semana, lo mucho, 2 semanas. Pero ¿eso entraría en el costo o el plan? No, sí, sí, tienes razón, entra en costos, porque pues Sí. Entonces, uno, cobertura. Sí, dime, Alberto. no, maestra, perdón.
Entonces, es la información que te proporciona. O más bien, falta de información o información incompleta. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en Internet, ¿a qué te referías en el Internet? Airam. Ujú. Pues, ahí, por ejemplo, Internet se refiere a cobertura. Sí, y más servicio al cliente o atención. Bueno, entonces digamos que ahí tenemos los principales problemas que presentan los usuarios en relación al servicio de telefonía de la empresa Telcel, que son cobertura, costo, la información incompleta que te ofrece, la atención del servicio al cliente, y pues ahí vamos a ponerle Los planes. ¿Mandes? Sí, y ahí, por ejemplo, más o menos a lo que se referían, ahí en cuestión de planes, pues no te hacen un plan a tu medida, sino que te dicen, tenemos este paquete y este paquete. Entonces, puede ser que un paquete sea de 1000 gigas y el otro es de 2000, pero tú terminas utilizando 1500. Entonces, ahí no lo personalizan a tus necesidades y terminas comprando el de 2000, donde no pagas las otras 500 megas, ¿verdad? Entonces, ahí, a eso me referiría yo con planes no personalizados. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Entonces, Sí. estos vienen siendo, pues, los principales problemas que presenta un grupo de personas. Sí, digamos que nosotros encuestamos donde n es igual a 100. Sí, ese es nuestro número de observaciones. Nosotros encuestamos a 10 personas. ¿De cuántos usuarios creen ustedes que tenga Telcel? Un 80. ¿Cuántos usuarios o cuántos clientes tendrá Telcel en toda la República? Bueno, millones, ¿verdad? Si somos 132 millones de habitantes, yo creo que he perdido el 50%, entonces estaríamos hablando de unos 60 millones de usuarios de telefonía Telcel, más o menos. Entonces, estamos hablando de una muestra muy pequeña, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a ver. Como principal causa o como principal problema, ¿cuántas personas ustedes creen de los 100 que hayan mencionado la cobertura? Si vas a hacerlo, a ver, de ustedes. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen Telcel? Yo. Miss. Yo. A ver, levanten la mano. Yo. Ok. Son 75 millones de usuarios Telcel. Sí, entonces, bueno, tenemos una muestra muy pequeña. Pero pues lo vamos a hacer para ilustrar el diagrama de Pareto, ¿verdad? Entonces aquí, 5, 7. No se le entiende nada más. Sí, no se escucha. Ya la perdimos, Miss. No se escucha, Miss. ¿Me oyen?
¿Ya? Bueno, entonces, y digamos que de los 100, ¿cuántos creen ustedes que habrán mencionado como principal problema la cobertura? Y por ejemplo, si ustedes tuvieran que listar como el principal problema, ¿cuántos se listarían la cobertura como principal problema? Porque es un problema, pero no sería el principal. Sí, porque exactamente. ¿Ok? 15. El costo, ¿el costo cuál sería? A lo mejor ahí el costo, si hay más gente que cree que Telcel es un poquito más caro que Movistar, ¿no? Pues le ponemos que 38, 40, 42. Como el principal problema. Sí, 42. Información incompleta. Pues la verdad ahí hay muy poca gente que realmente lee, como dice Airam, las letras chiquitas, ¿verdad? Entonces, la gente que no lee, pues no va a saber si está completa o incompleta. Entonces, digamos de que las que los leen dicen, no, pues es que no me proporcionan toda la información que necesito. Sí, atención al servicio al cliente. Sí, a lo mejor hay un 30. Vamos a ponerle 8. ¿Cuántos van? Y 25. Y así nos quedan 10. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno. Entonces aquí tenemos nosotros pues que el total de las observaciones fueron 6. Las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias o respuestas que obtuvimos como principal problema de la marca Telcel por cobertura fueron 15, 42 en el costo, la información incompleta 8, 25 el servicio al cliente y 10 faltas de planes personalizados. Entonces, con esto nosotros vamos a empezar a desarrollar nuestro diagrama de Pareto. Entonces, como mencionaban sus compañeros, el diagrama de Pareto nos permite ver las causas principales de los problemas que surgen en los procesos de producción. En este caso, pues es un servicio. Entonces, aquí tenemos los principales problemas que presenta la gente con respecto al servicio. Entonces, para hacer nuestro diagrama de Pareto, necesitamos las causas y las frecuencias o incidencias de esos problemas que generan el error o las causas que generan el defecto. ¿Sí? Entonces, ¿ya lo copiaron ustedes? Ya, mi. sí, mis. Bueno, para hacer nuestro diagrama de Pareto necesitamos las frecuencias, necesitamos también la frecuencia acumulada y le vamos a agregar una columna que no conocían ustedes, que es el porcentaje de frecuencia acumulada. Entonces ahí entonces ahí, para empezar a hacer mi tabla, ¿sí? Le voy a empezar a dar formato, ¿sí? Que básicamente el diagrama de Pareto es un gráfico, ¿verdad?
Entonces ahí voy a empezar a hacer mi tabla. Entonces, ¿cómo se saca la frecuencia acumulada? Pues simplemente vamos a ir sumando las frecuencias anteriores. Pero para hacerlo, primero tenemos que ordenar estas de aquí de mayor a menor. Entonces vamos a seleccionarlas. ¿Sí? Seleccionamos nuestras causas y las frecuencias y las vamos a enlistar de mayor a menor valor. Entonces acuérdense que se van a ir acá a datos, van a seleccionar orden y aquí van a seleccionar la columna donde se encuentran las frecuencias. Pero voy a desactivar la etiqueta porque no seleccioné el rótulo, ¿verdad? La etiqueta de esa columna. Y lo quiero de mayor a menor valor. Lo tenemos que seleccionar todo porque si nada más selecciono las frecuencias, me va a cambiar a las causas. Y yo quiero que las causas se vean reflejadas por las frecuencias de las personas que presentan ese error. Entonces ya les debió de haber quedado así. Entonces, costo es el principal problema que menciona la gente en cuanto al servicio que presta Telcel. Maestra, ¿cómo los acomodó? Sí, va de mayor a menor. Pero para hacerlo, fíjense bien, acuérdense, van a seleccionamos. Nosotros queremos ordenar las frecuencias de mayor a menor, ¿verdad? Pero queremos que también en ese orden hagamos referencias a las causas. Selecciono las causas y las frecuencias. Y me voy a ir a datos. Ahí en datos me voy a ir a ordenar. No se escucha nada, Miss. No se Se le escucha, volvió a Miss. dejar de escuchar, maestra. No se escucha nada. A ver, ¿ya me escuchan? Ya. ¿Ya? Entonces, va otra vez. Selecciono las frecuencias, pero con todo y las causas. Me voy a datos y ahí me voy a ordenar. En ordenar, yo indico qué es lo que quiero que me ordenen. Entonces, aquí yo quiero que me ordenen según la cantidad de frecuencias, ¿verdad? Entonces, indico que quiero que ordenen según los valores de la columna B en orden de mayor a menor, en orden descendente. Aquí pone la columna B para que te salgan los valores. Y ahí tienes que tener el valor valores de celda. ¿Sí? Y le van a dar OK. ¿Ya le dieron OK? Sí. Ya, Miss. OK. Bueno, entonces ya los tienen así ordenados, ¿verdad? Sí. Sí, Miss. Ahora vamos a sacar la frecuencia acumulada. Acuérdense que la fórmula para la frecuencia acumulada es, la vamos a programar en la segunda, la celda anterior más las frecuencias de esa celda y le doy igual. Y ya que tengo la segunda celda, pues ya nada más copio y pego. ¿Me la puedes repetir otra vez, Miss? Sí. Entonces, en la primera, en el primer renglón de mi frecuencia acumulada, ¿sí? Le voy a poner el signo de igual.
y selecciono la frecuencia que tengo hasta ese momento. Le doy igual. En el segundo renglón es donde ahí vamos a programar la fórmula de la suma. Entonces, le voy a dar el signo de igual. Selecciono la frecuencia acumulada del renglón anterior. Y Más la le voy a frecuencia. sumar la frecuencia acumulada del renglón anterior. Le voy a sumar la frecuencia de ese renglón. Ah, está sacando las frecuencias acumuladas, ¿verdad? Sí, estoy sacando las frecuencias acumuladas. Gracias, maestro. ¿Sí? Aquí al final me debe de dar pues, el número de observaciones que tenemos, ¿verdad? Que en este caso es 100. Y luego pasamos a nuestro porcentaje de frecuencia acumulada. Ahí la fórmula pues va a ser la frecuencia acumulada entre el total de las observaciones. Como las observaciones van a ser las mismas para cada uno de mis divisiones, pues voy a fijar esa celda y la fijo con los signos de pesos. ¿Sí? Y le voy a dar igual. Al final le damos el formato de porcentaje. Entonces, aquí, por ejemplo, igual yo ya nada más arrastro y copio. Entonces, me voy a inicio, me voy a formato de número y le pongo el porcentaje. Y ahí ya tengo el porcentaje de la frecuencia acumulada. Me hice una pregunta. Sí. Para la frecuencia acumulada no se tomaba en cuenta la frecuencia entre la última casilla de la última celda de la frecuencia acumulada. No, se tomaba en cuenta el renglón anterior. O sea, esto más la frecuencia de esa. Para estos 67 es el renglón anterior más la frecuencia que corresponde a ese renglón. Ok. Es que se supone que en la frecuencia acumulada al sumar todo te debe dar el 100%, ¿no? Sí. ¿A ti no te da? Sí, pero al final de todo, ¿no? O sea, contando la última, en este caso sería la información incompleta. Al sumar todas, al final es cuando da el 100%, ¿no, Miss? Sí, aquí me está dando a mí el 100%. Ok. Ya, mira, aquí por ejemplo 67 lo obtuvimos, 42 más 25. El 82 lo obtuvimos, 67 más 15. El 92 fue 82 más 10. Y el 100 es 92 más 8. Entonces aquí tengo las unidades o las observaciones que tenemos. Ok. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Miss. ¿Sí? Maestra. Sí, Miss. Ay, perdón. Acomodó las frecuencias de mayor a menor, ¿verdad? Sí. Ah, me faltó ponerlas de mayor a menor. Pero sí me da el 100. No, pero sí las tienes que ordenar de mayor a menor, De Alberto. mayor a menor. Si no, después no te va a salir el diagrama de Pareto. Cierto, cierto. Ok, maestro, déjenme los acomodo. Sí, acomódalos.
Bueno, entonces vamos a pasar ahora a a hacer el diagrama de Pareto, ¿eh? A ver, ¿alguien tiene una pregunta? Yo ni la misma. ¿No te da? ¿Le comparto pantalla, Miss? Sí. Ok. A ver. Miss, no puedo. A ver, espérame. Ahí voy, espérame, es que sí. Ok, ahora ya puedes, Alicia. Ay. ¿Ya se ve? Sí, ahí va. Ok. Mi duda es en esta de la frecuencia acumulada. Para calcularla se toma en cuenta las frecuencias, ¿no? No, se toma en cuenta la frecuencia acumulada. Para que al final la sumatoria me dé el 100%. Por ejemplo, suma y se seleccionan estas para que ya dé ahí abajo el 100%. Sí, pero aquí es el porcentaje de la frecuencia acumulada, o sea, de esta de aquí, porque si lo haces, sería la frecuencia relativa. Entonces ahí lo que tienes que hacer es esta frecuencia. O Y sea, luego aquí en esta. No. Ándale, así, el 67. Sí, así es. Ajá. Y ya. Porcentajes de la frecuencia acumulada Sí, es el porcentaje de la frecuencia acumulada. Es dividirlo entre la frecuencia acumulada, ¿no? De 100, la última frecuencia acumulada. Entre esta, así es. Ok. Gracias, maestra. Sí, mis ahora siguiente, sí. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, y luego vamos a hacer nuestro diagrama de Pareto. ¿Sí? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es insertar gráfico. Entonces, ya sea que Excel nos identifique los datos o igual nosotros al rato seleccionamos los datos para nuestro gráfico. Entonces, nos vamos a ir a insertar. Seleccionamos nuestro diagrama de barras o columnas. ¿Sí? Y ya sea que la escojamos en 2 o 3 dimensiones, como ustedes quieran. Si se fijan aquí ya Excel automáticamente seleccionó la información, pero lo que voy a hacer es modificar la selección, ¿sí? Y lo que yo quiero es solamente las frecuencias y el porcentaje de frecuencia acumulada. Entonces, esta frecuencia acumulada la voy a quitar, ¿sí? ¿Y si a mí me sale en blanco, Miss? Si te salen en blanco, no importa. ¿Sí? Si te sale en blanco, entonces lo vamos a agregar. Te vas a agregar, Leslie, y ahí en nombre de serie le vas a poner frecuencias y vas a seleccionar los datos. Ahí los datos que queremos son las frecuencias que tenemos. Sí, creo que me faltó uno, ¿verdad? Déjenme. Ahí. Entonces, nos vamos a seleccionar datos. Voy a checar mis frecuencias, las voy a editar. Sí, y ahí ya tengo los valores. Esta no la quiero. Y me voy luego a mi frecuencia acumulada.
Ahí voy a cerciorarme, ahí le voy a poner, le puedo poner porcentaje y voy a checar mis datos. ¿Están bien? Le doy OK. Aquí me fijo que estén las causas, ¿verdad? Y ya están las causas, le voy a dar OK. Ahora, ¿cuál es el... Maestra, ¿me podrías nada más mostrar así rapidito cómo sacaba de nuevo la frecuencia acumulada, el porcentaje de frecuencia acumulada? Es que lo hice y me salían otros porcentajes. A ver, no te escuché, Alberto. Que si me podría decir cómo se sacaba de nuevo el porcentaje de la frecuencia acumulada, porque se me fue OK. el rollo. Sí. El porcentaje de la frecuencia acumulada es la frecuencia acumulada entre el total de las observaciones. El total de observaciones la puedes encontrar al final de la frecuencia acumulada o de acuerdo al valor que le diste a n. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo, maestra? Sí, es la frecuencia acumulada entre el total de las observaciones. OK, es que ya sé que hice mal, entonces lo estaba dividiendo entre las frecuencias normales. OK. Gracias, maestra. Bueno. ¿Cómo hicieron la tabla? Es que me perdí, ya no supe ni cómo le hizo. No me sale igual. Bueno, nuestro problema era encontrar las principales causas de insatisfacción de los clientes de Telcel. Entonces aquí listamos un ejemplo de 5 causas: costo, atención de servicio al cliente, cobertura, falta de planes personalizados, información incompleta. Sí, esto fue lo que encontramos en nuestra encuesta, de que es lo que la gente dice que es lo que menos les gusta de la empresa. Entonces ahí pues calculamos más o menos cuántas personas dirían que el costo es el principal problema, que la atención del servicio al cliente es el segundo problema, ¿sí? Y la cobertura, y así sucesivamente. Estos no estaban en orden descendente, entonces lo que tuvimos que hacer fue ordenarlos. Y ya que los ordenamos, sacamos la frecuencia acumulada, ¿sí? O sea, la frecuencia acumulada viene siendo la suma de la frecuencia del renglón anterior más las frecuencias de esa columna. Entonces saqué la frecuencia acumulada y luego saqué el porcentaje de la frecuencia acumulada, que va a ser este valor de aquí entre el total de las observaciones, que en este caso es 42%. Me salió primero en decimal, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me fui a formato de número y le di el valor de porcentaje. ¿Sí, Arene? ¿El valor de qué, Miss? ¿Mandé? ¿Le dio el formato del valor de qué? ¿No los escuché? Ni yo, Miss, no se escucha bien. A ver, ¿ya me escuchan? Maestra. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, déjenme les comparto. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. El histograma nada más lo realizó en la pestaña insertar o con datos. No, me fui a insertar
Le di insertar gráfico de barras o columnas, seleccioné este de aquí de arriba y luego ya después fui a seleccionar los datos, ingresé la leyenda para las frecuencias y luego también inserté la leyenda para el porcentaje de la frecuencia acumulada. Y ya tengo yo aquí este gráfico, ¿sí? Ok. Entonces me voy a insertar, luego le doy a gráficos recomendados o aquí dice insertar gráfico de columnas o de barras. Así es. Ok, dice columna en 2D y aquí dice columnas agrupadas. Si quieres la primera nada más en 2D. Sí. Bueno, entonces ahí, ¿cuáles son las características del diagrama de Pareto? O sea, ¿qué es lo que debe de llevar el diagrama de Pareto? El diagrama de Pareto debe de llevar las columnas que indican las causas de los defectos, ¿verdad? Que en este caso son los principales problemas de los clientes Telcel. Entonces, debe de llevar las columnas, ¿sí? Que representan las causas del defecto o en este caso la problemática. ¿Sí? También debe de llevar la curva sí. También debe de llevar la curva que refleja la forma y cómo se le va a dar prioridad a la atención a esos problemas. ¿Así está bien, Aira? Debe de llevar el porcentaje o el porcentaje el orden de las prioridades. ¿Sí? ¿Puedes repetir eso último? ¿El porcentaje de qué? Que representa el orden de las prioridades. Esto es lo básico que debe de llevar el diagrama de Pareto. ¿Sí? O sea, lo mínimo que debe de llevar. A ver. Entonces, ahí, por ejemplo, nos falta reflejar la curva y los porcentajes. Lo único que tenemos, pues, son las cantidades o el orden en cómo se presentan los problemas o las causas de los defectos. Aquí, estas barras, pues igual las podemos hacer un poquito más gruesas, lo cual significa que me voy a ir a darle a formato de serie de datos y aquí le voy a quitar, lo voy a poner en 0. A lo mejor aquí no lo dejo todo en 0, sino que le doy un 10% para que esté un poquito más anchas. ¿Sí? O igual también el diagrama de Pareto lo podemos basar a nuestro, como tipo histograma, ¿no? ¿Sí? De esa función sí se acuerdan, ¿verdad? Ok.
Mira, el diagrama de Pareto refleja una curva que representa la forma en cómo se le va a dar la prioridad a la atención a esos problemas, ¿sí? Entonces yo me voy a ir a cambiar tipo de gráfico, ¿sí? Me voy a ir a cambiar tipo de gráfico. Voy a seleccionar la grafiquita gris que tengo ahí, ¿sí? Cerciórense que está en gris. Y luego me voy a ir diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico y lo voy a poner que sea de línea. Pero voy a hacer que mi frecuencia acumulada sea mi eje secundario. ¿Sí? Ahora. Me perdí. Ya en lo último. Yo también, Miss. Ya en lo último me perdí desde que seleccionó lo gris. ¿No los escuché? Que si puede repetirlo, por favor, desde donde tocó lo gris. Ok. Va otra vez. Entonces, aquí yo voy a seleccionar la gráfica que representa mi porcentaje de frecuencia acumulada. Ahí sobre el gráfico le doy clic, ¿sí? Le doy clic a las barritas que se identifican como mi porcentaje de frecuencia acumulada. De ahí me voy a ir a cambiar tipo de gráfico. Lo debo de tener en combinación, ¿sí? Aquí voy a hacer varias cosas. Voy a seleccionar la frecuencia acumulada como mi eje secundario y voy a cambiar a que sea un gráfico de línea. De preferencia, para el diagrama de Pareto, de preferencia, debe de ser una curva con, ¿cómo se le llama? Con los puntos. ¿Sí? Que indica, pues, los porcentajes. Entonces, ya que la selecciono, le voy a dar OK. Miss, no me da igual la línea. Llega hasta 100 y luego como que cae hasta 0. ¿Y tienes tus frecuencias en orden de mayor a menor? Sí, sí están así en orden. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Me dejas ver? No puedo compartir pantalla, pero déjeme si quieres se lo enseño. A ver, sí. Espérame, es que ¿sabes qué? A ver, Leslie, ¿me muestras? Ya, Miss, no sé si se vea bien. A ver, déjame, te pongo en vista de... OK. Ahí. A ver, déjame ver tu tabla. A ver, dale cancela ahí. Cancela ahí. A ver, habla Leslie. ¿Qué pasó, Miss? Ándale, así. A ver, déjame veo tu tabla. Ese es tu gráfico. La tabla sí. Donde tomaste los datos. Ay, espéreme. A ver, ahí. A ver, un poquito a tu derecha. Ahí. Es que, mira, ahí abajo, si te fijas, al momento de que tú seleccionaste los datos, seleccionaste un renglón de más. Entonces tienes que irte a la selección de datos y eliminar ese último renglón. Ahí se edita porcentaje de frecuencia acumulada. Y nada más ponle hasta el renglón donde aparece el 100. Ándale. Así, dale OK.
Y ya te debe quedar bien. A ver, déjame ver el gráfico. Ok, cámbialo. Ahora sí, cámbialo. Ajá. De puntos. Ujú. Y ya está. Ujú. Muy bien. Ok. No, me sigue saliendo, mire. Ahí A está ver, donde- otra vez. A ver, ve a tu tabla. Ve a tu tabla. Ujú. Está seleccionando. Ahí selecciona el gráfico selecciona la línea y vamos a ver qué datos te agarra. A Me ver, sigue agarrando el de hasta abajo, pero no sé por qué. Entonces nada más entra ahí a los valores y elimina ese, ponlo que se extiende nada más hasta el renglón con número anterior a ese. Ponlo de forma manual, no lo selecciones. Ponlo de forma manual. Ok, déjeme lo vuelvo a hacer. Ok. ¿Alguien más? Yo también quisiera mostrarle mi gráfico para saber si lo hice bien. A ver, compártenos. Nada más que estoy en la computadora. ¿Está bien? Compártenos pantalla. Sí. Ahí vemos. Share screen, aquí está. Ahí está mi gráfico. Ok. Ahí nada más lo que te falta es que para el diagrama de Pareto sí tenemos que tener los puntos sobre la recta. Entonces selecciona tu gráfico naranja Listo. y vete a cambiar tipo de gráfico. En diseño, ¿verdad? Ajá. Ok, seleccionar la línea naranja, cambiar tipo de gráfico. Ajá. Dice. Y luego aquí. ¿En dónde? ¿Aquí en personalizada? No, ahí está bien. Aquí Ok. donde viene líneas, Sí. ahí selecciona esa. Ujú. ¿Cuál? Sí, es esa. ¿Apilada con marcadoras? Ajá. Ok. Listo. Dale a aceptar. Dale a aceptar. Sí, te debe de aparecer, Yaira. El diagrama de Pareto, esa es una de sus características, que tiene que ir la curva y ¿Ascendiente? Sí. Ahí ahorita le vamos a cambiar los márgenes, ¿verdad? Le vamos a cambiar los ejes. Ok, maestro. Sí, pero sí te debe de salir, Airam. Debes de tener la opción para cambiarlo. ¿Ya te salió? Ok. Ok. Muy bien. Entonces ahí. Sí, entonces ahí vamos a modificar nada más los ejes. Sí, ahora, si se fijan, al momento de ingresar nuestra curva del diagrama de Pareto, aquí le voy a cambiar el color para que se vea un poquito. ¿Sí? ¿Se puede identificar? Sí. Sí, aquí por ejemplo, si se fijan, nos aparecen automáticamente los porcentajes. Entonces, el diagrama de Pareto, aquí, bueno, vamos a revisar los ejes, ¿verdad? Habíamos dicho. Entonces, mi frecuencia más grande es de 42. Aquí automáticamente Excel me arrojó de 0 a 45 frecuencias. Aquí en mi histograma, pues le voy a agregar un poquito de espacio y ya sea que le marque el borde para que se pueda diferenciar, a lo mejor un blanco, y lo hago un poquito más grueso. ¿Sí? Entonces así ya sé cada una de las frecuencias para las causas que identificamos. ¿Sí?
Entonces, el diagrama de Pareto nos va a señalar aquellos problemas que necesitan mayor atención, porque son los que se repiten en mayor cantidad, ¿sí? Y la forma en cómo debemos de darle prioridad, porque por eso es la regla de 80-20, ¿sí? Este 80% de los problemas lo vamos a solucionar con el 20% de las causas. Entonces, aquí este eje, pues sabemos que el 120% pues realmente no existe, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es modificar las opciones de eje. Aquí le voy a poner 1 para que sea el 100%. ¿Sí? Y así ya tengo yo exactamente mi curva hacia el total de los problemas que nos presentan. Sí, a lo mejor aquí pues le puedo agregar dos. Si no quiero que me aparezcan tantas etiquetas, pues ahí le puedo ir quitando. ¿Sí? O si se me hacen muy pocas, pues le puedo ir poniendo. ¿Sí? Maestra. Entonces, diagrama de Pareto. Aquí vamos a agregarle nuestro título. Maestra. ¿Vale? A mí me aparecen la frecuencia del lado derecho, ¿sí? Y los porcentajes del lado izquierdo. Ah, entonces ahí lo puedes editar. ¿Sí? Aquí lo único que fue agregarle el título. Ahí, ¿dónde te salen los porcentajes, Hugo? Del lado izquierdo, mis. De este lado. Sí. A ver, entonces ahí selecciónalos. Listo. Y te vas a ir a opciones de eje. Ya. Y aquí en opciones de eje, sí. ¿Qué valor tienes? Tengo 0 como mínimo, máximo 1. Aquí, si te vas un poquito más abajo, en etiquetas. Ok. Listo. Dice posición junto al eje. No, está bien. Y igual se me desaparecieron abajo las etiquetas, mis de costo y de atención a servicio al cliente y todo eso. A ver, ¿nos compartes para ver? Dime. Ahí está. A ver, ahí voy, espera. A ver si. Entonces, vete a seleccionar datos. Y ahí fue donde está el error. Listo. Ah, a ver, no sé si los tienes bien esos. A ver, dale cancelar. Y luego vete a selecciona las barras. Listo. Y te vas a cambiar tipo de gráfico. A tu derecha. Listo. No, también lo tienes esto bien. A ver, dale a aceptar. A ver, selecciona el eje el eje que tienes a la derecha. Listo. Sí. Y a ver, pásate acá a opciones de eje. Aquí está, a ver, mira, aquí está. No, está bien. A ver, vete para abajo. Selecciona acá las columnitas que están aquí arriba. Listo. Sí, etiquetas.
Y luego pásate más para abajo. A ver, selecciona ahí junto al eje. Vamos a ver qué opciones, alto, bajo. No, es que sí la tenías bien. A ver. Me digo que también desaparecieron los nombres, los nombres de las etiquetas de acá abajo. Pero eso lo puedes agregar aquí con el signo de más. No, ese no. El de los ejes. ¿Sabes? Amplía un poquito tu gráfico. No, de todas maneras no aparece, ¿verdad? No, mira. Y desaparecieron desde el paso que puse el marcador. Esto. ¿Dónde desaparecieron los nombres de las etiquetas? A ver, mira, ahí están. Ahí está. Cambiaste el formato, cambiaste el formato. Listo. A ver. Bueno, ahí por ejemplo ya aparecieron esas. Pero entonces el problema está en seleccionar los datos. A ver, vete a selección de datos. Y vamos a revisar tu frecuencia acumulada. Los valores. ¿Le doy en editar, Luis? Pero acá de este lado, en modificar. Listo. A ver, ¿y ahí qué valores pone aquí abajo? 42, 67, 82 Sí, y sí, 100. está bien. Sí, aceptar. A ver, ¿y las frecuencias? Modificar. También. A ver, se me hace que las frecuencias son las que tienes mal. ¿Cuáles selecciono? ¿Me selecciono las de...? Ah, no, está bien, está bien. ¿Están bien? Sí, están bien. Sí, 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 están bien. No, dale a aceptar. Igual y déjame lo checo. Ok, Miss. Comenté tampoco cómo se sacaba bimodal o trimodal. Bueno, ahorita tienen clase con la maestra Gina, ¿verdad? Sí. Entonces, igual pues, voy a checar esto. La verdad sí está muy raro porque todo lo tienes bien. Entonces, déjame lo checo. Y pues continuamos el lunes. Miss, yo lo tengo igual que Hugo. ¿Sí? Sí. Yo lo tenía igual, pero me metí, hice otra vez como que la gráfica y puse, ya ve que seleccionamos, creo que para que saliera primero, la primera opción lo pusimos la palomita en la gráfica, no sé si me entienda. Sí. Yo se puse en donde iba a ser la gráfica de líneas y ya me salió bien, así como usted. Pero Hugo sí tiene seleccionado el eje de lo secundario. O sea, también es lo que se me... Pero bueno, lo checamos y también les digo cómo se saca el bimodal o trimodal la próxima clase. Nos vemos, maestra. Bye. Nos vemos.